Estamos con el licenciado Rodrigo Carazo, presidente de la República de Costa Rica. Señor presidente, parece que hay un desacuerdo entre el anterior gobierno y usted en el trato que hicieron México y Costa Rica respecto a Fertica. ¿Cómo está? La crisis económica de los años 80 en Costa Rica fue causada por varios acontecimientos históricos internos y externos, como fueron la Segunda Guerra Mundial, el alza en los hidrocarburos y el pésimo manejo de la política económica. Es importante indicar los elementos que se vieron afectados durante la crisis, como son el gobierno, los empresarios y los trabajadores. En 1977 Costa Rica tiene una economía favorable por la bonanza cafetalera de la época. La deuda pública era de $833 millones. En 1978 Costa Rica inicia el declive económico, no tan evidente aún, pero da sus primeros indicios. En 1980 Costa Rica se marca el inicio de la crisis económica. Es correcto. Nosotros creemos que la participación de Costa Rica debe estar siempre ligada a las posibilidades económicas del país. En segundo término, que la participación en un negocio de tanta importancia como este, que está ligado a la suerte agrícola, no puede quedar del gobierno. ¿Cuáles son las razones? En primer término, creemos que la participación del gobierno debe limitarse a las posibilidades económicas, ya que no pueden haber endeudamiento para poner acciones en manos del gobierno de una empresa que ya funciona. En 1981, Costa Rica llega a tener una deuda pública de hasta $2.900 millones. Esto significa que un año después el 50% de las exportaciones se utilizaban para atender estas obligaciones. En 1982, estaba Costa Rica inmersa en la crisis económica más significativa de su historia y con los peores resultados para casi todos los sectores. En 1983, Costa Rica llega a una deuda de $3.300 millones. A nivel de la economía fue algo muy marcado lo que fue el tema de el periodo presidencial de don Rodrigo Carazo Odio, ¿verdad? Del 78 al 82, y que eso marcó, hay un antes y un después. Costa Rica es un antes y un después de ese momento. La crisis la ocasionó básicamente, todo el mundo le ha enfocado, hay varias cosas, pero todo el mundo le enfocó con lo que fue el incremento de lo que fue el petróleo. Entonces todo eso vino a traer consecuencias en lo que fue la economía, importaciones, exportaciones y lo más importante, el dólar. Entonces hubo una devaluación de la moneda y una valoración del dólar que pasó de 8.60 a cuando terminó la presidencia del periodo electoral de Carazo a 100 colones, $1, 100 colones. Lo que fueron nuestros familiares, yo tenía familia que vivía en Cartago y tenía familia por parte de mi mamá que vivía en San José. Entonces tengo como los recuerdos de lo que vivieron la parte del área metropolitana y lo que vivía también la parte de lo que era las regiones, no sé, Cartago, las montañas, por el volcán Irazú, Pacayas, todo eso, donde ahí es más difícil, ¿verdad?
poder adquirir. Si ahora es complicado para las personas, tienen que agarrar un bus o algo así, para los campesinos o algo así, o ahora tal vez hay más medios de comunicación. Antes, poder llegar a adquirir alimentos no tenía la misma facilidad. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, en San José había unos lugares que se llamaban los estancos, que eran administrados por el Consejo Nacional de Producción. Esos empezó a haber desabastecimiento de lo que eran granos, manteca, todo eso. Entonces se hacían largas filas, ¿verdad? Eso era, pero en San José usted podía ir a diferentes lados, las familias se distribuían, pero en lugares así alejados, en Cartago, en Pacayas, en zonas muy largas de lo que es el centro, entonces se afectaba más, era más difícil poder adquirir eso. Usted no puede andar de un lugar a otro, tenía que coger buses y todo eso. En cambio aquí podían irse en un carro, o podían agarrar un bus de algún lado a otro, de un estanco de San José a Barrio Luján, de Barrio Luján a Zapote, ahí habían palís y todo eso. En cambio en las otras zonas era más complicado. Me acuerdo, así que me marcara mucho que cuando daban café nos dieran pedacitos de confites para endulzarlos. Eso, y también el tema de lo que era la ropa y todas esas cosas, porque todo se hizo carísimo. Entonces el colón no valía nada, ¿verdad? También entonces, como a la gente, a los grandes empresarios de importaciones y exportaciones tenían que adquirir dólares, entonces eso como cambió tanto, les costaba muchísimo poder adquirirlos, tenían que adquirir los dólares en el mercado negro, o tenían hasta que hacer filas. Le puedo hablar muchísimas cosas de ese tema. Me acuerdo algo importantísimo que fue que habían unas personas que tenían cuentas en dólares y hubo una recesión y les congelaron las cuentas. Eso es algo muy importante que tal vez nadie recuerda, que si usted tenía plata y tenía disponibilidad para poder sacar dólares, o sea, usted llegaba y le decían no, sus dólares no pueden salir, le penalizaban 2 años. Hay dos frentes, ¿verdad? Le puedo decir cómo lo ve el pueblo. La población lo ve como el pésimo gobierno de Rodrigo Carazo, y digamos, si usted ya empieza a verlo, digamos, fríamente, se empieza a hacer el análisis, usted ve que no había muchas opciones. Estaba el Fondo Monetario Internacional en esa época, en el 81, Rodrigo Carazo decide no pagar más la deuda externa, suspende los pagos, echa a los representantes del Fondo Monetario Internacional porque estaban pidiendo que tomaran más medidas contra la población. Entonces yo creo que él hizo lo que se podía hacer en ese momento. Entonces, si usted me dice a mí qué fue que uno se enfrentó, creo que hizo lo que tenía que hacer, suspender, contraerse. Él venía arrastrando algo que se venía gestando de los otros periodos. Todo el mundo dice, ok, fue en el 78, 80, con esa depresión, con el tema del incremento del dólar, por lo del petróleo, por todas esas cosas. Pero si usted empieza a analizar fríamente y se va un poquitito para atrás, se va a dar cuenta que eso se venía gestando desde el 73. En el 73 fue la primera crisis a nivel mundial. Entonces, después de esa crisis del 73, pero tal vez en Costa Rica eso no se sintió, tal vez no era la facilidad, o tal vez los gobiernos que estaban en ese tiempo, que eran gobiernos de liberación, 73, 74, 75, hasta el 78, como que eso no se sintió. Pero claro, viene el otro, agarra ese nuevo periodo electoral y se encuentra ese vacío y se encuentra todos esos problemas. Entonces prácticamente era lo que tocaba. Tal vez lo pudo haber sensibilizado, pero también está la capacidad. Hay que ver qué tanto tenía él, un equipo económico que lo pudiera poder asesorar de la mejor manera. Creo que estaba muy solo para tomar decisiones. Era un grupo, un partido que era la primera campaña de ellos, y quedaron y ganaron. Entonces creo que no tenía el equipo suficiente. Él fue siempre, de hecho ese fue el lema de él, que era yo voy de frente porque yo doy la cara, yo doy porque ustedes vienen detrás, algo así era lo que decía, era el eslogan que él tenía, y prácticamente el partido era él. Entonces usted casi que no puede gobernar solo. Y en países como Costa Rica, donde el desarrollo todavía no estaba, con tantas limitaciones, no estaban las facilidades que hay ahora de comunicación, de información. Yo considero que esa parte, si usted me pregunta ahora, yo digo, bueno, era complicado, usted no puede gobernar solo. Posiblemente él tomó la decisión que podía tomar en ese momento y no tenía la asesoría que necesitaba. Rompe relaciones con Estados Unidos. Sí tomó malas decisiones,
como empezó a tener relación con todo lo que era, se metió en un conflicto que estaba en ese momento de guerrillas con Nicaragua, para desbancar a Anastasio Somoza, el gobierno de Anastasio Somoza. Entonces eso era algo que nosotros no teníamos que haber estado metidos en eso, y en eso se desgastó el tiempo. Entonces se tomaron malas decisiones, pero en cuanto a lo que es la economía, creo que era lo que podía hacer, ¿verdad? No tenía muchas opciones para poder mejorar. Tal vez podía sensibilizarlo, pero costaba. Entonces, a ustedes que tienen ganas de conocer más de Costa Rica en los 80, yo les recomendaría un libro de Rovira Más, que se llama justamente así, Costa Rica en los 80. Y por otro lado, uno que comentábamos, que escribió con respecto al último presidente de Costa Rica, por Óscar Aguilar Bulgarelli. Así se llama, el último presidente de Costa Rica, y se refiere a don Rodrigo Carazo Odio. Con el hijo de él yo tuve el placer también de participar activamente, compartir, digamos, pensamiento con Rodrigo Carazo Jr. Y ese se llamaría Rodrigo Carazo Celedón, ¿no? Porque sería el hijo de don Rodrigo Carazo Odio y de doña Estrella Celedón, si mal no recuerdo. Con él compartí, y también compartí con don Rodrigo Carazo, yo diría que una de las últimas grandes luchas de él, que fue contra el TNC, aquí el famoso NASTA, en Centroamérica. Pues ahí estuvimos hombro a hombro. Cuando nosotros hablamos de que qué ocurrió en Costa Rica en los años 80, hay que hablar de muchas formas para entenderlo mejor. Pero vamos a tratar de enfocarnos en la parte económica, social y política. Entonces, primero que nada tengamos claro que el concepto de Guerra Fría desde 1947 se ha puesto de moda a través de la figura de Bernard Baruch, y el mundo a partir del 45 ha quedado dividido prácticamente en dos polos, dos grandes ejes de atracción, uno liderado por Mamita Yunay, Estados Unidos de Norteamérica, y el otro liderado por la extinta Unión Soviética, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Esto es así como para dar una pincelada introductoria que es importante tener en cuenta, porque la Guerra Fría no fue ajena a Centroamérica. Y en la década de los 80, en Centroamérica, y Costa Rica específicamente, hay una gran crisis, no solamente económica, no solamente social, es decir, la brecha entre rico y pobre es sumamente abundante, cosa que en Costa Rica, hay que decirlo con seriedad para no ser cochino con la historia, se habían hecho lo que algunos historiadores llaman parches, otros lo llaman reformas, otros lo llaman bienestar social para las inmensas mayorías. Entonces, para hacer la diferencia con respecto al resto de Centroamérica, en Costa Rica desde 1914 a 1917, con el gobierno de Alfredo González Flores, ya se veía la necesidad, ya que estábamos en Primera Guerra Mundial, que fue en 1914-1918, se miraba la necesidad de que el Estado interviniera en la vida social y económica del país, sobre todo para favorecer a los descamisados, a los más necesitados. Y tenemos la reforma que le costó el golpe de Estado por los Tinoco, llevado a cabo en contra de Alfredo González Flores, cuando creó la Escuela Normal en Costa Rica, cuando creó el primer banco del Estado, el Banco Internacional de Costa Rica. Como si fuera poco, creó tributación directa, pero una tributación directa que exigía al rico pagar como rico y al pobre como pobre. Entonces yo le hablo esto para contextualizar la situación y hacer la diferencia de Costa Rica con, digamos, con los gobiernos generalmente despóticos, impuestos descaradamente por Estados Unidos de Norteamérica, dictaduras asesinas de los pueblos, aquí en Centroamérica, en El Salvador, particularmente en Guatemala y Honduras, todavía hoy día lloran y buscan a los desaparecidos. Es como el caso de las madres de la Plaza de Mayo, que todavía buscan a sus desaparecidos allá en Argentina. Entonces, Costa Rica, pues, digamos, hacía la diferencia en ese particular desde los años 14. Veía la necesidad, yo diría que hombres con una visión enorme. Ya en los 40, en plena Segunda Guerra Mundial, Costa Rica se ve envuelta
de una forma tal vez no tan directa, pero sí participa, digamos, un tanto indirectamente en la Segunda Guerra Mundial. Y qué curioso, porque la Segunda Guerra Mundial, siendo el 39-45, nos vemos que el gobierno de Calderón guarda el 44-48 una gran reforma social en Costa Rica. ¿Ah? Esa reforma social no fue obra solamente de Calderón Guardia, como se nos ha dicho, fue una obra inmensa que se escribió con sangre en la calle, en la lucha popular, por el Partido Comunista, fundado en ese entonces por Manuel Mora, Arnoldo Ferreto, Jaime Cerdas y otros, en el año 1931, que ya tenía antecedente un gran partido reformista también, que fue muy popular en Costa Rica en 1923, liderado por Jorge Bolio. Le digo esto porque a veces la historia la distorsionan y los medios de prensa, los ideólogos, o sea, los que crean falsa conciencia, diría Adán Chávez, nos meten que esto fue una obra del doctor Calderón Guardia. No, hay que aplaudir de que él, siendo presidente, de una u otra forma supo escuchar al pueblo, y particularmente a la dirigencia comunista, y por qué no tampoco, para no ser cochino, en la figura digamos, de la máxima representación de lo que fue la Iglesia Católica en nuestro país, que es Monseñor Víctor Manuel Saravia. Entonces hubo un matrimonio entre Iglesia, Estado y Partido Comunista para llevar a cabo lo que hoy quiere tirar al tarro a la basura, ya lo poquito que queda, incluyendo la jornada laboral. Que hoy día es una discusión enorme que hay, entre comillas, discusión. Ya los de arriba están de acuerdo que la jornada laboral de las 8 horas hay que volarla. Le digo esto porque, producto de esa unión, de esa alianza entre Iglesia, Estado y Partido Comunista, pues sale la legislación laboral que en alguna medida nos cobija hoy día. Me refiero al Código de Trabajo, las garantías sociales, pero algo enorme. Ya no solo una escuela normal para que se lleve a cabo un país analfabeto, como fue el caso de Alfredo González Flores, que quiso en su momento que educar al país, cuando menos garantizar la primaria con una escuela normal, sino que nace la escuela, ya no la escuela, sino la universidad pública del país, que es la Universidad de Costa Rica, en ese momento. Corrieron los años 70, después del 48, bueno, la guerra civil, pues se vienen a profundizar esas medidas. Ya para los 70 aparece el Instituto Tecnológico de Costa Rica, aparece la UNED, y muchos esfuerzos también que se hacen con respecto al nuevo modelo económico del caso de Costa Rica, que es la propuesta de la industrialización, o el modelo sustituyendo importación. También nace mucho colegio vocacional, para garantizar eso, justamente la mano de obra calificada, para cubrir las necesidades de la industria incipiente en el país, que por cierto que nunca fue una industria nacional. Eso hay que dejarlo claro. Realmente fue un país que todavía hoy día de industria nacional yo creo que es poco lo que tiene, o demasiado poco por no decir nada. Bueno, viendo esto como tal, Costa Rica quiere decir que el Estado y las fuerzas vivas, quienes participaron en la construcción de una mejor vida para el costarricense, llegan los años 80, pero Costa Rica no es ajena, porque Costa Rica no es una isla ni es una burbuja. En Nicaragua se estaban tirando al tarro la basura casi 50 años de dictadura de los Somoza, no solo dictadura sino dinastía también, porque ya había estado papá Somoza, había estado Luis Somoza y por último Anastasio Somoza hijo, que fue el que le tocó que con él terminar esa dinastía, esa dictadura por casi 50 años en Nicaragua. Todo eso a Costa Rica le perjudicó mucho. Vinieron los años 80, ya que estamos a un año de haber triunfado la revolución y estamos acelerando pasos para que después de Contadora venga en 1987 la firma de lo que se llaman los tratados de paz para Centroamérica, que se viene concretizando en El Salvador y Honduras mucho después de los 90, incluso 96 y por ahí las cosas, ¿verdad? Caso de El Salvador y Guatemala.
Bueno, no podemos dejar de lado entonces a Centroamérica. O sea, nosotros no podemos hablar de Costa Rica sin entender el contexto centroamericano. Oscar Arias, por ahí, creo que a él me pareció haber escuchado decir alguna vez que la paz construye. Y en eso no está nada equivocado. En una economía de guerra todos perdemos. Entonces ahí comenzó justamente a luchar en ese particular y digamos, sentar las bases para que conversáramos entre centroamericanos. No querían en un principio que Nicaragua participara, porque Nicaragua tenía un gobierno muy distinto a la experiencia de una dictadura en El Salvador, o en el caso de Guatemala lo mismo, Honduras un tanto parecido. Y bueno, la cosa es que Centroamérica tenía que arreglar eso, no Estados Unidos y en ese momento Ronald Reagan. La cosa es que Costa Rica, en los años 80, le vuelvo a decir, está preocupada por la paz. Porque lo que ocurría en Nicaragua de alguna u otra forma repercute en Costa Rica. Ok, entonces se firman los tratados de paz en 1987, ya todos sabemos esa novela, de verdad, que a Oscar Arias eso le cuesta el Premio Nobel de la Paz, que es otra cuestión que hay que discutir, porque hay gente que conoce la historia un poco más digamos, un poquito más crítica, más analítica, y dice que eso tuvo que haberle correspondido a Vinicio Cerezo, que es el expresidente de Guatemala en ese momento, que participa en esos acuerdos, pero que había estado desde mucho antes preocupado por la paz en Centroamérica. Sube al poder en el 78 al 82 don Rodrigo Carazo Odio, a quien le vuelvo a decir, le recomiendo la lectura de este libro, El último presidente de Costa Rica, a quien don Oscar Aguilar Bulgarelli llama y considera que fue el último presidente. Y es que fue él quien se dio a respetar y se dio el lujo, se dice, de sacar a los representantes del Fondo Monetario Internacional que venían con imposiciones de Washington, entre ellos la devaluación de la moneda, programas de ajuste estructural, y él consideró, porque era economista, aparte que para mi criterio era un excelente patriota, para mi criterio también supo representar la dignidad y la soberanía nacional, y tenía clarísimo que eso era entregar la soberanía, y que eso a Costa Rica lo haría más pobre, como evidentemente se ha comprobado en lo que estamos viviendo. Hoy tenemos una Costa Rica mucho más pobre que la Costa Rica incluso que en aquel momento hacía ingentes esfuerzos por construir un Estado social de derecho, por construir un Estado social preocupado por las inmensas mayorías. ¿Qué tenemos para los 80 entonces? Bueno, Rodrigo, hay una crisis profunda económicamente porque inmediatamente, digamos así, le aplica un tanto lo que es el bloqueo. Le hacen una campaña sucia completamente. Recuerdo que fue un gobierno que terminó su mandato por, digamos, yo no sé ni explicarlo cómo, pero sí tenía muchas ganas incluso hasta de derrocarlo en su momento, se ha dicho. Pero hay cuestiones todavía que, digamos, la constitucionalidad se respetó entre comillas. Llega Luis Alberto Monge Álvarez, un buen mandadero, cuando menos, digamos, un hombre que se le consideró muy, pues, una buena propuesta para los intereses de Washington. Y comenzado a aplicar el programa de ajuste estructural 1, y ya con ello comenzaron los procesos de privatización, los procesos de venta de activos del Estado, y venta y cierre, hay que decirlo. Y esos programas de ajuste estructural que aplica Monge Álvarez del 82 al 86, por ahí algunos economistas dicen que logró estabilizar la economía, pero ¿a qué precio? Se ha demostrado que la evaluación se ha profundizado, o incluso hoy día ya por ahí se habla más de 700 colones el dólar. O sea, no hay una política cambiaria desde hace rato estable, desde hace rato, estamos hablando de los 80s en Costa Rica.
Para salirse de la crisis se llevó a cabo un reordenamiento financiero y algunas de las medidas fueron: 1. El impuesto de ventas se elevó de 8 a 10%. 2. Las cuotas de la Caja Costarricense del Seguro Social se aumentaron. 3. Se aumentaron las tasas de consumo. 4. Se suprimió un subsidio indirecto que disfrutaba Recope. Y para ir finalizando, como conclusiones que se obtienen de la crisis en Costa Rica son: 1. Evidenciar cómo los dirigentes trataron tardíamente de atacar los problemas y no las causas. 2. Algunas acciones tomadas en la política económica costarricense influyeron en la inflación. A su vez, la inflación influye sobre el crecimiento de los gastos del sector público. 3. Es importante indicar que para la época de los 80s hizo falta la previsión del gobierno de turno, tener políticas económicas más conservadoras. 4. También es importante mencionar que algunas políticas económicas que el gobierno puso en marcha fueron tomadas tardíamente. Al final, lo importante fue lograr renegociar la deuda externa, tener acceso al financiamiento internacional y disminuir el gasto público. Amado pueblo, estamos en una lucha por mí, para que ustedes sostengan mis pequeños gastos. Recuerden que la corrupción empieza por casa, por mi casa. Nos vemos en las urnas. Muchas gracias y que esté mejor cada día.